Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a este año 2025, nuestro primer programa del año 2025. Bienvenidos al 173º capítulo de Espejo Constitucional, 173 capítulos ya junto a ustedes, lunes 6 de enero. Suscríbete a este canal, dale me gusta, comparte el programa en tus redes sociales. Búscanos también en redes sociales y puedes colaborar en este programa con super sticker y super chat. Bueno, yo sé que están todos esperándola. Sí. Bueno, déjeme contarle que nuestra invitada del día de hoy es PhD en Filosofía, Ciencia Política, periodista, también es directora de su propio canal Esfera Pública. Bueno, me refiero, por supuesto, a Vanessa Kaiser, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás, Vanessa? Hola, mi querida Tarin. Saludo a todos los que te siguen en este Espejo Constitucional, este tremendo programa que llevas tanto tiempo haciendo, que nació con esas ganas que teníamos, ¿no es cierto?, de salvar a nuestro país de su refundación, tanto en el primer como en el segundo proceso constituyente. El primero claramente desquiciado, el segundo evidentemente diabólico, porque como que parecía ser bueno pero era malo, y eso es típico del diablo, ¿no? El diablo no seduce mostrando la cara fea, sino que siempre se viste de bonito. Así es que encantada de estar aquí contigo, que además ya llevamos una ascensión juntas al Cerro Manquehue, así que para que todos sepan que con la Tarin nos juntamos a subir cerros ahora. Así es, la vida sana, ¿cierto? Al aire libre es muy buena para el alma, de todas maneras. Oye, Vane, pero hoy día vamos a hablar de un libro nuevo. Yo voy a hacer un poquito un raconto. Aquí tenemos varios libros tuyos anteriores. Mira, En vez de una sola mirada, Vanessa Kaiser. También tenemos Que no te rompan el corazón. Y hoy día el progresismo y la cultura de la muerte, como que cambiaste absolutamente de tema respecto de los dos libros anteriores, mi estimada Vanessa. Cuéntanos un poco de este nuevo libro que lanzaste hace un poco tiempo, ¿cierto? Con un prólogo de Alvear, ¿no? De todas De maneras, Julio sí. Alvear, del Julio profesor Julio Alvear, Alvear, sí. de Oye, la acá lo Universidad de... tengo, ¿ah? Mira. Naturalmente, por supuesto, autografiado por mi querida Vanessa cuando recién se lanzó. Mira, ¿qué te puedo contar? O sea, para hacer también el raconto contigo, el primer libro que mostraste en vez de una sola mirada es una serie de entrevistas que hice a economistas de distintas sensibilidades sobre el modelo económico de Chile que tan criticado era por esta gente como Atria, ¿no es cierto? Alfredo Yoñant, todos los clásicos profesores de la Universidad de Chile que después se fueron a las universidades privadas y lograron lavar el cerebro a las nuevas generaciones, que hoy día son los principales votantes de Gabriel Boric. Toda la clase alta de los cabros chicos que les pagaron la universidad, donde los dueños de las universidades, como no les interesa un pepino qué es lo que realmente pasa con las generaciones que salen de ahí, se llevaron a estos profesores que se dedicaron a lavar el cerebro en contra del modelo económico que está contenido en el libro El Ladrillo, que era un programa económico para el gobierno, un eventual segundo gobierno de Jorge Alessandri, y que entonces lo toma el gobierno de Augusto Pinochet y lo implementa con la ayuda de lo que se llamó los Chicago Boys, ¿ya? Entonces ahí hay entrevistas sobre el modelo desde personas como Harald Beyer o La Roulette o qué sé yo, Patricio Meller, que es más de centro izquierda, hasta gente de izquierda como Ricardo French Davis. En vez de una sola mirada, era por eso, porque yo quería aportar las distintas miradas que había sobre el tan criticado, el maligno modelo de la dictadura militar, ¿ya? Entonces ahí están todos los análisis de economistas. Y ese libro Claro. viene, es resultado de mi tesis de magíster en la Universidad de Chile, que la hice sobre el modelo económico del ladrillo y la mirada que entonces se podría haber desarrollado desde Adam Smith, Friedman, Hayek, John Rawls, para saber qué tan socialdemócrata o qué tan laissez-faire era el modelo, ¿ya? Y el resultado fue que era un modelo rawlsiano, es un modelo socialdemócrata, no es un modelo laissez-faire, no es un modelo libertario, es un modelo que le da una gran responsabilidad al Estado en la distribución de los recursos y en la posibilidad de ayudar a los más pobres. Justamente John Rawls en su segundo principio dice, se preferirá una desigual distribución de los ingresos si es que esta va a favor de los que están peor situados en la sociedad. Y eso es lo que nosotros teníamos y por eso salió tanta gente de la pobreza en nuestro país.
porque preferimos la desigualdad, pero sacar a gente de la pobreza, en vez de quedarnos todos con esa igualdad que siempre tiene esos cerdos como la casta política, ¿no es cierto?, que viven como los dioses, mientras todos los demás se les reparte la misma miseria y por eso son todos iguales. Bueno, ese es el primer libro. El segundo libro, Que no te rompa el corazón, no está muy desvinculado tampoco de este último libro, porque es un análisis psíquico que surge desde la intuición de que aquí se venía un ataque muy fuerte a las mujeres y las relaciones heterosexuales, ¿no? Y sobre todo, digamos, obviamente que a partir de la herida que las mujeres tenemos muchas veces cuando elegimos parejas para nuestras relaciones, que no están preparados para ser pareja. Esto es como que yo te dijera a ti, o tú me dijeras a mi Vanessa, pucha, ¿sabes qué? Tengo una empresa y necesito hacer un balance comercial. ¿Por qué no te vení una tarde y me hacía el balance comercial? Yo te pago. Bueno, pero la Vanessa te va a hacer un balance comercial como el ajo porque no entiende lo que está hablando. Bueno, de la misma manera, lo que nosotros no hemos entendido es que hay personas que no tienen habilidades para una relación de pareja, y eso no quiere decir que las mujeres sean malas o que los hombres sean malos. Lo que quiere decir es que cuando uno quiere una relación de pareja tiene que uno tener ciertas herramientas y también la persona que uno elige. Y desde esa perspectiva, ese libro como que predice lo que va a pasar con este feminismo que se ha transformado en uno de los pilares más importantes del progresismo, de esta cultura de la muerte que finalmente yo denuncio, entonces ya no en términos terapéuticos, sino que en términos filosóficos, teológicos, de ciencia política también, en el libro que lanzamos este año con Editorial Conservadora en Chile y que tendría que salir con Unión Editorial en Argentina, y estamos conversando con Metanoia a ver si también nos resulta para Canadá, México y Estados Unidos. Así que este último libro justamente lo que hace en el fondo es un diagnóstico mayor respecto de cómo están destruyendo nuestro mundo común y hacia dónde nos quieren llevar con su nuevo orden mundial, la Agenda 2030 y la cultura de la muerte, que son una serie de condicionamientos que yo denuncio ahí para reducir la población a una mínima expresión, la población humana. Eso era. Oye, y esta portada es bien decidora porque vemos a un Cristo, ¿cierto? Crucificado, cabeza abajo. No, mira, Cuéntanos ese un no es poco el de Cristo. No, ese es el hombre Vitruvio. Si tú ves, tiene 4 piernas y tiene Ah, 4 toda la manos. razón. ¿Ya? El hombre Vitruvio, que es un dibujo que hizo Sí. Leonardo da Vinci, y el hombre Vitruvio tiene detrás de sí la Rosa de los Vientos, y la Rosa de los Vientos se usaba antiguamente en la navegación para saber dónde va el norte, el sur, el este, el oeste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Claro. que pasa? Si tú ves el hombre Vitruvio, que es el símbolo del antropocentrismo, es decir, del hecho de que se cambia del paradigma teocéntrico en que Dios está al centro de las preocupaciones humanas por un paradigma antropocéntrico en que el ser humano empieza a ser el centro, y eso es lo que Nietzsche denuncia como la muerte de Dios, ¿ya? Y cuando tú pones al ser humano al centro y lo condicionas hacia la muerte, es decir, cortas los 9 vínculos que están representados en esos 4 brazos, las 4 piernas y la cabeza, ahí están representados los 9 vínculos, tú desquicias a esa persona. Tú la dejas sin familia, la dejas sin identidad, la dejas sin sociedad, la dejas sin nación, la dejas como enemiga del planeta porque produce CO2, la dejas como enemiga de su propio cuerpo porque pudo haber nacido el cuerpo equivocado. Tú cortas esos vínculos, esos 9 vínculos, y tú entonces ya donde estaba el norte está el sur. Inviertes al ser humano. Y ese trabajo de inversión es un trabajo propio del satanismo, y por eso es que hacia el final del libro hay digamos, una introducción hacia la posibilidad de comprender teológicamente el fenómeno al que nos están exponiendo. Exactamente, una subversión de los principios, de los valores, en definitiva. Tuvimos el otro día al padre Francisco, algo nos habló de esto también, del trabajo del maligno, ¿cierto? Que siempre está subvirtiendo todo, como tú decías bien al principio de esta entrevista, haciéndonos creer que es bueno, ¿no? Que es positivo, pero no, no es así la cosa. Oye, Vanessa, cuéntame, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? ¿Hay algún objetivo preciso, en particular Bueno, yo te del diría progresismo? que, sí, mira, yo te diré que en parte un poco la discusión que tenía con mis hijos acá en Alemania, porque me dicen, porque usted está tan pegada con la Agenda 2030, está tan pegada con el nuevo orden mundial, y yo les digo, pero es que ustedes no vivieron en Chile lo que vivimos nosotros. Ustedes no saben a lo que nosotros nos expusieron en el país. Tanto el primer proyecto como el segundo proyecto eran totalmente de la destrucción absoluta de Chile.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la angustia que uno tiene cuando uno se da cuenta, y tú estás con gente, Tarin, si nosotras dos lo vivimos, tú estás Sí. con gente inteligente, gente que hasta ese momento entendía perfectamente que estaba mal apoyar el Estado Social y Democrático de Derecho. Lo entendían perfectamente. Y de un minuto para otro se dieron vuelta y traicionaron su capacidad de comprensión de la realidad, que eso es lo peor de todo, porque tú no puedes decir, ya, pero traicionaron a quienes nos apoyaban, traicionaron al país, traicionaron... No, si lo peor es traicionar tu propia conciencia. ¿Cómo vuelves, cómo te restableces tú de una traición a tu conciencia? Porque si tú traicionaste a un amigo un día, le puedes ir a pedir perdón. Claro. Y le puedes decir, pucha, lo siento, ¿sabes qué? En realidad me dejé llevar, no tengo idea. Alguien que te apoyó podía hacer lo mismo. Pero cuando tú te tomas a ti, a tu interioridad, tu estructura, nosotros estábamos rodeadas de gente que tenía una estructura de principios, que había luchado toda su vida por defender las raíces cristianas de nuestras instituciones. Y tú tomas a una persona así, que no es una, mira, da lo mismo, es lo que hay que arar con los bueyes que se tienen. No, no es un blandengue. No. Sí. Tú tomas a una persona que está estructurada de esa manera a nivel interno y esa misma persona dice, ok, yo todo lo que sabía ahora no lo sé. Todo lo que para mí era evidente ahora ya no es evidente. Todo lo que para mí era verdad ahora es mentira. Dime una cosa, ¿cómo recuperas tú de ese estado psíquico a alguien? ¿Cómo? Es que yo no veo camino. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te produce una angustia tan grande que, mira, hay una entrevista que yo la cito ahí de Jordan Peterson con Ayaan Hirsi, donde ella dice, estamos dentro de la cristalería, que se vendría siendo la civilización occidental, y hay un elefante que está pisando y rompiéndolo todo, ¿ya? Claro. Y yo veo como, dice la Ayaan Hirsi, yo veo como partes del elefante. No alcanzo a ver el elefante. ¿Por qué ese libro es tan largo y cototo? Porque ahí está el elefante, que está destruyendo Occidente. Y la única manera de que uno pudiese entender por qué el Estado Social y Democrático de Derecho estaba vinculado a la necesidad de una antropología materialista, genital, de autopercepción genital, como es empezar a distribuir cargos dentro de todos los ámbitos de la vida nacional por sexo. Sexo que hoy día no existe, porque hoy día una mujer no puede decir soy mujer porque mírame físicamente y biológicamente soy esto. No, es ergo, dado que sexo no existe, es autopercepción genital. Bueno, cuando tú tienes que cruzar el decrecimiento económico que propone como plan Mazzucato, que es la gran inspiración del señor Boric y del progresismo en Chile, el Estado Social y Democrático de Derecho, el cambio de la concepción antropológica del ser humano, por esta antropología, desde una antropología cristiana a una antropología materialista de autopercepción genital, la introducción del feminismo hasta el tuétano de la propia vida. Entonces son muchos los factores que tienes que ir considerando hasta darte cuenta que en realidad aquí estamos pasando del antropocentrismo, que es este hombre de Vitruvio, ¿no es cierto?, a un ecocentrismo, en que el ser humano tiene que sacrificarse por la Pachamama. ¿Qué pasa cuando tú, en definitiva, dices eso? Dices que la Pachamama padece de la existencia del ser humano. Y si la padece, entonces, ergo, la conclusión es simple, el ser humano es una plaga para el planeta. Y si el ser humano es una plaga para el planeta y tú le enseñas eso a las nuevas generaciones, como pasa aquí en Europa, entonces nadie quiere tener hijos. Claro. Y así vamos. Y esa es la cultura de la muerte. Entonces, si nadie quiere tener hijos, hay que abortar a los hijos. Si consideramos que un ser humano daña el planeta, a los viejos hay que darles eutanasia. ¿Para qué hablar de no dejar nunca de consumir métodos anticonceptivos? Y, por supuesto, de castrar a las nuevas generaciones con la ideología de género y todo lo que significa la hormonación y la cirugía. Entonces, hablar desde el Estado Social y Democrático de Derecho hasta la mastectomía de una niñita de 12 años es lo que te permite mostrar el elefante completo que está destruyendo nuestra civilización. ¿Y de dónde viene el aguijón de la necesidad de hacer esto? Que nosotros en Chile hemos sido el primer país con una política de shock del progresismo. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo así? Porque en Canadá el progresismo se está implementando hace mucho tiempo y ellos están súper avanzados respecto a nosotros. En Alemania, otro tanto.
pero ha sido un proceso paulatino que no ha permitido a la gente darse cuenta ni levantar las defensas para salir a protestar en su contra. ¿Qué es lo que pasó? Porque lo han hecho como lo están haciendo ahora con nosotros, que a través de legislaciones como la ley Carín, la ley antihombres, todas estas cuestiones, así Claro. fueron avanzando ellos. En cambio acá, las élites globalistas, que tienen pacto con las élites, con la casta política en Chile, quedaron rápidamente en evidencia porque nos trataron de imponer esto ya no desde abajo hacia arriba como un proceso orgánico que va Claro. cambiando las relaciones entre las personas en torno a dinámicas del progresismo y la cultura de la muerte, sino que de una sola vez, así como ya, les instalamos una institucionalidad que los reviente. ¿Cachai? Entonces, ¿qué Claro. pasó? Que ese error que ellos cometieron en ese momento, a algunos nos permitió darnos cuenta de lo grave que es el proyecto que tienen para todo Occidente, porque la Agenda 2030, que es lo que está a la base de los dos proyectos de nueva Constitución, es para todo Occidente. En otros países es verdad que la firman, pero no la implementan. Entonces hay una diferencia muy grande, ¿sí? Y ese es el motivo por el cual al final tú puedes decir, yo tuve mi conversación con la Victoria, oye, cómo esta gente no se da cuenta, cómo hay buena gente que no está viendo las cosas, ya, qué tal un libro, yo tengo toda esta angustia por los niños, tenemos más de 5.000 niños en Chile que están siendo castrados, padres a los cuales les quitan los hijos, pero si yo te tengo que terminar de dar como una respuesta académica desde la experiencia en mi contexto histórico, te diría que fueron el primer y el segundo proceso constitucional en Chile. Perfectamente, perfectamente. Oye, y como tú decías, es un libro bastante extenso, tiene más de 400 páginas. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo, mi estimada Vanessa, más o menos? Mira, lo que pasa es que al final, si yo te tengo que decir que desde el primer peldaño académico de mi investigación al último, esos son 16 años, porque al final yo sin los dos doctorados y el análisis que hice en mis dos doctorados nunca hubiera visto lo que está en ese libro. Ese libro está muy fuertemente anclado en mis dos tesis de doctorado, pero después hice 5 años de investigación sobre los temas nuevos que tienen que ver específicamente con el progresismo y sobre eso hice clases. Yo tengo un grupo de estudiantes que me siguen, toman todos mis cursos y entonces esos cursos a mí me permiten, me dan el espacio para ir investigando y de ahí la escritura como tal, que reescribí 7 veces el libro, las 470 páginas las reescribí 7 veces, me tomó 9 meses de 11, 14 horas diarias y por eso quedé un poco como burnout. No es para menos, sí, pues de todas maneras. Cuéntanos un poco, en tu libro hablas de la derecha chilena, el centro político. ¿Estamos dando la batalla en Chile? ¿Hay sustrato ideológico en nuestras élites políticas, Vanessa? No, la casta política en Chile es lo mismo que la casta política en todo Occidente. Está totalmente vendida. Y si no es vendida conscientemente, está vendida inconscientemente a su propio autoengaño, pongámoslo así. No soy de ninguna de la teoría de la conspiración. Yo creo que hay gente como Diego Schalper, que uno sabe que fue al foro de Davos y que está clarísimo que fue con, ¿cómo se llama el pelado asqueroso este que era ministro con Jackson, ¿no? Con Jackson, Fue con sí. Jackson, están las fotos ahí, ellos fueron llevados como líderes que tenían que implementar las propuestas del foro de Davos que ya quedaron en evidencia y nadie puede decir que yo estoy aquí hablándole ceras porque gracias a Dios existe Javier Milei, que en su propia cara, en su propia casa, tanto en el foro de Davos como en la ONU, les dijo que lo que nos quieren imponer es una agenda socialista que destruye el capitalismo, destruye el occidente, se los dijo a él, así que yo por lo menos ya no soy una loca de patio diciendo estas cosas. Y hay una parte entonces de nuestra, o sea, piensa tú que Diego Schalper hizo su doctorado en Derecho en Alemania. Y él trató de convencernos de que Alemania tenía Estado Social y Democrático de Derecho en su constitución. Alemania no tiene constitución, tiene principios fundamentales. Y son pocos, creo que no tiene, no sé cuántas, en este momento no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero no tiene más de 50 páginas. No costaba nada meterse a leer esa cuestión y decirle a Diego Schalper, ¿por qué nos mientes a todos? ¿Por qué nos mientes a todos? Tarín, yo todavía no termino de encenderme, digámoslo así, en mis pasiones más profundas, cuando recuerdo estas cosas. Cuando sé que un tipo como, en serio, yo no tengo nada en lo personal en contra de Diego ni nada, pero cuando yo sé que un tipo como ese, que se paseó por todos los medios de comunicación, todavía sigue teniendo poder para votar leyes en nuestro país representando supuestamente a la derecha, que debiera de ser oposición a esta extrema izquierda que quiere refundar el país y destruirlo.
Cuando yo sé que un tipo así todavía está dentro de los puestos y los cargos más altos de la casta política. Y que nunca nadie le dijo, oye, Diego, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué no dice Verfassung aquí arriba? Que eso es lo que diría Constitución alemana, Deutsche Verfassung. No, dice principios fundamentales. Qué raro. ¿Pero tú estudiaste doctorado en Alemania o es un alcance de nombre de otro país que se llama Alemania? Pues no entiendo cómo nadie leyó la cuestión y fue y le dijo, pero ¿no te das cuenta que aquí no dice Estado Social y Democrático de Derecho? No, ningún periodista lo hizo, nadie lo dejaban Entonces, ¿sabes hablar qué? libremente. Y hasta el día de hoy, tú le decías esta cuestión a gente que lo apoya financieramente, el mundo empresarial y qué sé yo, y no importa que en el papel, tú lo puedas demostrar, ¿tú sabes cuál es la victoria última del proceso de subversión al que nos han sometido y que es una victoria cuando ya tú puedes declarar que el proceso de subversión es irremontable y es muy difícil de volver atrás? Cuando la gente, a pesar de ver lo evidente, que Schneider es un hombre, claro, lo trata como mujer. Cuando la gente, a pesar de ver lo evidente, que no existe constitución alemana en los términos que lo planteaba Schalper, y que si queremos hacernos los pavos, decimos ya, ok, tomemos principios fundamentales por constitución. Es que lo que pasa es que los principios fundamentales son mucho más fuertes que una constitución. Ya, no me acuerdo bien si esa era la traducción ahora, pero es distinto, es distinta la conceptualización. Yo esto lo aprendí con Iván Aróstica en un diplomado que tomé sobre el tema. Y después tú dices, bueno, pero ¿dónde está la descripción del Estado Social y Democrático de Derecho? ¿En qué artículo dice esto? No lo dice en ninguna parte. Entonces, cuando tú ya puedes probar fehaciente y empíricamente que aunque la gente lo vea, no va a estar dispuesta a afirmar la verdad y la realidad, en ese momento la subversión ha tenido éxito. Y eso es lo que nosotros hemos visto en Chile. Hemos visto que el proceso de subversión en la casta política y de ahí chorreando hacia los empresarios sobre todo, ha sido tremendamente exitoso. Y sí, estamos dando la batalla cultural, Johannes la está haciendo, tú lo estás haciendo, lo está haciendo la Terena Marinovich, Francisco Cancino, la María José Olea, o sea, somos los que estamos dando esta batalla, el piso sobre el cual se va a construir la legitimidad de la posibilidad de sacar a Chile de esta destrucción, de este proceso de destrucción y subversión en el que nos tienen metidos desde la época de mi libro de la discusión del modelo económico. Sí, esa es la verdad, ese libro creo que es desde el 2011, ponte tú. Bueno, en esa misma época Axel ya venía diciendo que íbamos a tener un estallido, estallido entre comillas, una revolución, y que el país se iba a ir, iba a volver a ser un país más dentro del vecindario latinoamericano, de los corruptos, de los destruidos, de los en manos del crimen, y todos se rieron de él en la cara. Desde el 2010 que nos están, sí, que obviamente que esto viene de antes, porque el primer, y con esto termino, el primer peldaño para la destrucción de nuestro país fue la captura de los tribunales de justicia con los casos de derechos humanos en los que se empezó a perseguir a militares que ya estaban amnistiados por la ley de amnistía. Sí, me da lo mismo que me digan que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, me da exactamente lo mismo. En Chile sí prescribían y el Tratado de Roma fue firmado con posterioridad a eso. En el momento que empiezan a violar sistemáticamente el Estado de Derecho en Chile, persiguiendo a quienes nos salvaron de caer en una dictadura comunista como la cubana, en ese momento comienza el proceso de subversión y destrucción de nuestro país. Es decir, prácticamente el mismo día que asume el señor presidente Elwin. El año 90, eso. Bueno, y esta casta, por ejemplo, acá estábamos viendo Chile Vamos en pleno, ¿no? Por ejemplo, hoy día están en discusión el tema de las pensiones y estarían dispuestos a otorgar un 0,5 a reparto o a compensación. A eso me refería con sustrato ideológico. ¿Esta gente sabe lo que es ser de derecha o ya se subvertió tanto todo el tema que simplemente no tienen idea de lo que son los principios? No, es que yo creo que no les interesa lo más mínimo. No es un tema, ni siquiera se hacen la pregunta. Esta es gente que está respondiendo a intereses de terceras personas. Esta es gente que no está actuando, son marionetas. Yo estoy convencida de eso. Oye, si ahí tú quién estás demostrando, Schalper, ¿qué es lo que...? Primero, todos estos estuvieron a favor del segundo proceso de nueva constitución. Sí, entre ellos sí.
al ex UDI, ¿cómo se llama? Macaya. El del papá. Macaya. Tenemos a Guille Ramírez, ¿para qué habla la Pepa Hoffman? Toda esta gente, el que está detrás de Sharper, ¿cómo se llama? El Undurraga. diputado también. Undurraga. Toda esta gente ha Undurraga estado a de Oro. favor de... Sí, pues, toda esta gente ha estado absolutamente a favor de todas las propuestas de la extrema izquierda. ¿Contra qué se han ido? Piensa tú que Guille Ramírez, Macaya y Chaguán fueron los gestores de la destrucción de la soberanía del país después del rechazo categórico que le dimos al mamarracho. Ellos debieran de estar presos. Ellos violaron la Constitución, artículo 5 de la Constitución, nadie puede arrogarse la soberanía del pueblo. Ellos tienen, aquí en Chile, te lo digo en serio, si nosotros no le pasamos la cuenta a esta gente, si esta gente no se ve sometida al menos a un escarnio público por haber violado los principios de la democracia más elementales a 2 semanas del veredicto ciudadano, Chile no tiene escapatoria. Y te lo digo por qué. Porque como son tan caras de palo, están tan empoderados y no los toca nadie ni nada, resulta que ahora nos pasan el mamarracho por vía legislativa. Así es como están tratando al pueblo de Chile, como si nosotros realmente no fuésemos nada ni nadie. Entonces, ¿sabéis qué? Si acá no hay en definitiva, yo siempre lo digo, un proceso como el de la Glasnost, o al menos lo que se quería que la Glasnost fuese, que es cuando cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética y se decide Gorbachev a transparentar todas las mentiras de los regímenes comunistas anteriores. Si nosotros no transparentamos las mentiras en Chile y no establecemos al menos responsabilidades frente a la sociedad, de la gente que violó su propia norma, artículo 142, de la gente que traicionó absolutamente el veredicto ciudadano imponiéndonos 12 bordes que nosotros habíamos rechazado, y de la gente que habiendo electo sus consejeros, los consejeros que estaban por el rechazo, decidieron darle la vuelta a la espalda al electorado. Si nosotros no somos capaces, al menos a nivel mediático, de crear conciencia y que por lo tanto exista un repudio de Arica Punta Arenas, no en contra de un sector político en particular, en contra de la casta política completa, porque se han reído en la cara de los chilenos. Y esta cuestión de las pensiones, después de que, ¿por qué perdió en parte importante el mamarracho? Por el tema de no es tu platita. ¿Qué es lo que estos sátrapas le están diciendo a los chilenos con su discusión del 6%? ¿Qué no es tu platita? ¿Cuál es la diferencia? No, es lo mismo, exactamente lo mismo. Es que, Tarin, ¿cómo no nos vamos a indignar? ¿Qué se han creído? ¿Juntarse a hablar qué van a hacer con la plata que gana alguien con el sudor de su esfuerzo y su trabajo después de los niveles de impuestos a los que nos tienen sometidos? Y después de las prestaciones de servicio público que dan en que mueran 30.000 personas. Exacto. A las filas de espera. Pero ahora estamos borrando las filas de espera para que no muera tanta gente nomás. ¿Ah? Claro. Entonces, ¿sabes qué? Es que realmente es indignante. Eso es lo que a mí me pasa con esta cuestión. Me da rabia ver las fotos, me da rabia que esa gente siga teniendo poder. No puedo entender cómo no se levantó hasta el último de los chilenos con el segundo proceso de nueva constitución y les fue a decir en su cara que se fueran para la casa. No lo puedo entender. No, es que me parece que somos un pueblo muy tranquilo hasta que ya no da más, ahí a lo mejor, pero que lo haga otro, ¿no? Es como nuestra idiosincrasia, esto de estar en un país cercado absolutamente por una cordillera, ¿cierto? Somos como un poco provincianos, no nos atrevemos. Yo siempre me pregunto por qué la gente no sale a la calle cuando hoy día tenemos todo mucho más caro que el año 2019, o sea, ¿qué pasa? Evidentemente que la gente que salió a la calle en ese momento no es la gente chilena, no es el ciudadano de a pie que no alega, que se queda callado, que agacha el moño. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué pasa? Que la gente que salió a la calle, el millón de chilenos que salió ahí, tenía de alguna forma una ruta que seguir porque había una cabeza reconocida en la primera línea de sus secuaces que iban de avanzada. Entonces, es muy difícil que tú convoques a una manifestación multitudinaria si es que no tienes ese tipo de organización por detrás, porque aquí sí había un piquete importante de gente que era capaz de
lograr esa activación de la movilización. Pero a mí lo que me pasa es otra cosa. Mira, cuando fue el cierre de las campañas del mamarracho, la campaña por el apruebo eran miles de personas y la campaña por el rechazo eran cientos de personas. Claro. Finalmente era todo un show, para variar, el show de la izquierda, y ellos perdieron y ganó el rechazo. Es que esa misma gente que salió con las banderas chilenas a celebrar el triunfo del rechazo, que éramos cientos de miles, fueron los que, con un buen liderazgo político, si lo hubiéramos tenido de parte de la oposición, debió haber sido convocada, pero inmediatamente por el Partido Republicano en ese momento, a salir a las calles con sus banderas y a decir paro nacional. Aquí no se mueve una micro más hasta que no respeten el veredicto del rechazo al plebiscito de septiembre. ¿Me entiendes? Entonces, ha faltado esa orgánica y es muy difícil desarrollar esa orgánica porque el mundo político es un mundo muy difícil, con muchos egos, con gente muy loca, muy rayada, muy desquiciada. Tú puedes encontrar a esa muy buena gente que en dos segundos se transforman en unos monstruos que tú decís, ¿qué pasó acá? Pierden absolutamente la chaveta, el poder, la fama, el reconocimiento, toda esa cuestión. Yo por eso es que no me voy a meter en el mundo de la política, porque tú tienes que tener estar hecho de otra tela para esa cuestión. O tenéis que ser como Johannes, que prácticamente que sí como una persona que vio a Dios y que viene de vuelta del cementerio, por así decirlo, porque Johannes estuvo muerto, él viene de vuelta al cementerio. O tienes que ser una persona capaz de hacer todo este juego de mascaradas, estas falsedades, mentir, no sé, no, es muy difícil encuentro, porque el mundo de la política es una cloaca, esa es la verdad. Pero fíjate que hay otra derecha distinta a la que vimos recién, y aquí está tu hermano, bueno, está José Antonio, también se incluye acá a Carter, no sé qué tanto, porque la verdad que él siempre ha estado del lado de Chile Vamos, pero bueno, me imagino que no todos son tan malos. Y Rojo Edwards, ¿esta derecha le ves norte? ¿Le ves que nos podrá ayudar a salir de esta cultura de la muerte? ¿Lo tienen claro? Porque a mí me parece, por ejemplo, Kast tuvo un tremendo cambio, ¿no? Entre el primer proceso y el segundo, era el único partido que llamaba a rechazar y después resulta que nos llamaron a aprobar. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de esta nueva derecha, si se le puede llamar, donde está, por supuesto, Johannes Kaiser ahí en primera línea? No, es que yo no creo que Carter, Kast y el Rojo Edwards sean nueva derecha. ¿No? No, en lo más mínimo. Si Kast, ¿de dónde viene? De la UDI. De la U. Hace rato que él es parte de la casta y por eso fue tan fácil que traicionara sus principios, porque eso está dentro de sus hábitos, de sus prácticas. Y fue por lo que él se salió de la UDI, pero al fin y al cabo estaba dentro de su imaginario. Para nosotros es imposible hacer una cuestión así. Rojo Edwards también lleva largo tiempo en política y también se sabe todos los pros, los contras y cómo hay que manejarse. También hay mucho muñequeo ahí. Carter ha sido más bien un alcalde, alguien que está vinculado al mundo pragmático, a las problemáticas de la gente en la calle, en el día a día. Carter no es un estadista, no es un político propiamente tal. Carter, que tú le decís a Carter progresismo, ¿qué te va a decir? Le decís a Carter, no sé, pues ideología de género, ¿qué te va a decir? No. Le decís homosexualización de la sociedad, ¿qué te va a decir? Yo no tengo nada en contra de que cada uno tenga su vida privada como quiera, pero eso es muy distinto a estar pintando con colores LGBT todas las plazas, pues. Y estar incentivando a la gente a que tenga un cierto tipo de vida determinado. Una plaza que no tiene colores no está invitando a ser heterosexual tampoco. ¿Cachai o no? Entonces, sí. ¿Qué te va a decir Carter si es que tú le dices, no sé, pues, el capitalismo en la era del antropoceno? ¿Qué es lo que es el antropoceno? ¿Qué te va a decir Carter de la Agenda 2030? Del nuevo orden mundial, del globalismo. Claro, a eso me refería con el poco sustrato ideológico, en definitiva. Yo siento que hay poca lectura, que hay poca información. Karina, No lo quieren ver ahí. No, es que para mí aquí la cuestión es súper simple. Mira nuestro ejemplo más cercano, Argentina. Agarra Argentina y haz el siguiente ejercicio. Borra a Milei del mapa. Saca a Milei y dime dónde está la derecha. Dime dónde está la nueva derecha. No, es que aquí sin un liderazgo que marca radicalmente
a quienes lo siguen y lo apoyan, no tenemos nada. Y aquí el único líder real, de verdad y con sustento que tenemos es Johannes. No hay más. Tú no puedes, yo no podría pensar, yo sí puedo pensar en el Partido Republicano porque hay muy buena gente ahí que se mantuvo, porque bueno, de alguna manera no, yo creo que no han terminado de entender lo grave que es la traición que republicanos, con la que Republicanos le clavó el cuchillo en la espalda a los chilenos. Yo creo que todavía no entienden eso. Ojalá se lean mi libro, yo sé que es un libro denso y sé que es un libro medio latoso, pero ojalá que eso lo lean, porque para estudiar medicina, por ejemplo, tú no puedes estudiar en 2 semestres. El médico tiene que estudiar 7 años y después todavía tiene que hacer especialización. Bueno, estos temas son complejos y son difíciles. Y por eso el libro es complejo y es difícil. Porque tú no puedes simplificarlo todo y transformarlo en una caricatura tratando de pensar una caricatura que no sea Tommy Jerry, porque no veo tele hace tanto tiempo que ya no sé qué la Chancha Pic, no tengo idea, ¿me entendí? Ya no sé qué citarte. ¿Cachai? Sonic. Ya, Sonic, no sé quiénes son, ¿cachai? Para mí los Silverhawks, los Thundercats, no sé. Claro, claro. ¿Cachai? Angel. Entonces, ¿sabes qué? Angel, la niña de las Angel, flores. la niña de las flores, sí. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú acá tienes que tener ese liderazgo que sea capaz de marcar la ruta de manera tal que quienes pueden aportar se sumen. Pero tú sin ese liderazgo no llegas a ninguna parte. Hoy día la diferencia la hace un solo hombre. Esa es la realidad. Y en el mundo occidental la diferencia la está haciendo Javier Milei en términos ideológicos en contra de la batalla cultural. Yo no vi a nadie más hablar en los términos, ni siquiera a Bukele, en la ONU, ante la ONU, en los términos que habló Milei. El único que está realmente consciente o que ha probado realmente estar consciente de lo que está pasando es él. ¿Y por qué? No solamente porque él es inteligente, porque obviamente que él tiene como asesor a Agustín Laje. Y Agustín Laje es de las personas que más sabe de todo esto. Ahora, lo interesante en el caso de Johannes es que él también sabe por sí mismo mucho de todas estas cosas y luego probablemente sí va a necesitar un poco de colaboración en áreas en las que Milei es más fuerte, como la economía, por ejemplo. Que Johannes las tiene claras en los principios, pero en las bajadas probablemente ahí se requiera más apoyo técnico, porque él no es economista, ¿sabes? Claro, y él le ha dicho además que va a necesitar técnicos buenos y que en el fondo lo que necesitamos es una punta de lanza, ¿cierto? Que abra camino en esta espesa nube globalista y de cultura de la muerte, creo yo, y que lleve el pandero, ¿cierto? Como lo vimos en Milei, o sea, ustedes o se suman, y si el que no se suma, que no estorbe, en definitiva, creo yo que es un poco lo que pasa. Y también habla en tu libro, mi estimada Vanessa, respecto de la nueva izquierda. Entonces yo te quería preguntar, y voy a poner la foto, yo sé, no los quiero torturar, pero bueno, ponemos la foto del líder de la nueva izquierda en Chile, y te quería preguntar, ¿qué pasó con la lucha de clases? ¿Cambió el sujeto político? Hoy día ya no estamos viendo pobres contra ricos, sino que vemos, por ejemplo, a ver, acá voy a poner algunas otras imágenes, mira las feministas ahí, dice mi cuerpo, mi decisión, ¿cierto? Ahí con sus pelos colorados, axilares. Ahí tenemos el indigenismo, que parece ser un nuevo sujeto político, ya no es el pobre, ¿cierto? Que el oprimido, sino que hoy día son otras variedades. Los animales no son muebles por una constitución animalista, ¿cómo no recordar esas imágenes? How dare you, Vanessa, how dare you, de esta chiquilla. Cuéntame, ¿qué pasó con la izquierda? ¿Qué pasó con esta lucha de clases entre el capitalismo que oprimía al proletariado? Bueno, sencillamente el capitalismo en sus fases más desarrolladas se transforma en una base de abundancia, como bien lo dijo Adam Smith, para todas las clases sociales. A todos les va mejor y entonces ya no existe la rabia que se puede activar a través de una ideología para poder hacer la revolución del proletariado en contra de los dueños de los medios de producción. Ese es el punto, se acabó el proletariado. Al no haber más proletariado, entonces se buscaron nuevos sujetos políticos que sí tengan la tecla psicológica del resentimiento y del odio para podérselas activar y generar entonces la tensión de los antagonismos al interior de una sociedad de tal manera hacerla implosionar y hacer el espacio para que una minoría, como fue en su momento la de los bolcheviques, para que una minoría pueda hacerse del poder y entonces desde el Estado imponernos el socialismo del siglo XXI.
Eso lo vimos también en Venezuela, pero en el caso de Occidente en general, claro, lo que se está haciendo con la inmigración también es eso, ¿no es cierto? Con la inmigración ilegal me estoy refiriendo, al fomentar la inmigración en todos los países de manera de tensionar los antagonismos. Y hoy día tú ves que en Europa uno de los principales conflictos sociales es justamente entre inmigrantes que nunca han querido ponerse la camiseta del país al que llegan y aprender su cultura, integrarse realmente, qué sé yo, sino que han llegado a ser la avanzada, la punta de lanza del ejército que viene detrás. Y no se ha requerido ningún ejército detrás simplemente porque no es necesario, pues si ya están despoblando de los oriundos a Europa y se está transformando en un continente musulmán. Entonces, a nosotros nos están destruyendo nuestra cohesión social, nuestra identidad nacional, con la inmigración ilegal desde los pobres venezolanos que han sufrido toda esta dictadura, porque tú ves que aquí no hay inmigrantes climáticos, ¿no es cierto? Aquí el único clima que genera inmigración es el socialismo. Esa es la verdad de toda esta cuestión. Entonces, y nos están destruyendo también con la importación del crimen organizado, que claramente nosotros lo vimos para el golpe de Estado del 18 de octubre, son amigos y aliados de la nueva izquierda. La nueva izquierda requiere del crimen organizado porque ellos ya se aburguesaron. Entonces, como se aburguesaron, Boric no se va a pasar como se pasó el Che Guevara caminando por la selva de Bolivia hasta morir, bueno, el Che sufría de asma más encima, con un asma espantoso, teniéndose que inyectar, que tragar, no sé qué cuestiones, hasta morir ahí y le pegaron un tiro. No, eso es algo que un burgués como Boric no va a hacer. Entonces, ¿quién lo va a hacer en lugar de Boric? Bueno, el lumpen, el crimen organizado. Y por eso es que lo que tú ves en el caso del Cartel de los Soles, que es el gobierno de Venezuela, tú ves una narcodictadura. Hoy día, al menos para Latinoamérica, la fórmula de la nueva izquierda es la alianza entre crimen organizado y nueva izquierda, y lo hemos visto ad nauseam en este gobierno, donde la ministra de Interior tiene que ser acusada de traición a la patria. La ministra de Interior, que introdujo en las reglas del uso de la fuerza una indicación que en la práctica dejaba al Estado de Chile sin ninguna posibilidad de defenderse, ni frente a un enemigo interno, ni frente a un enemigo externo, siendo ministra de Interior, tiene una responsabilidad gigantesca y debiera ser acusada de traición a la patria. Y debiera de enfrentar un juicio. Y nosotros en Chile estamos perdidos mientras no hagamos esto. Porque ellos siguen adelante. Ellos siguen destruyendo todo lo que pueden destruir, persiguiendo a carabineros, metiéndolos presos. Pero ¿hasta cuándo vamos a aceptar esta cuestión? Si es obvio que nos están preparando un nuevo golpe de Estado. Es obvio que si Johannes no sale presidente, van a dar ese golpe de Estado. Sí. Y ahí quiero ver como todos los que hoy día les da lata ver un programa como este, ya como que ya están relajados, ya siguen menos a los canales, porque en realidad es la cuestión, ahí los quiero ver cómo van a estar abullando, porque ¿qué hacemos ahora? Fíjate que a mí me da hasta la sensación, yo leí ahora recién la entrevista que le hizo de Clínica Johannes. Ah. Y no, que salió ayer. No sí, y fíjate que es una entrevista bastante amable. A mí me da la sensación que esto del crimen organizado y del nivel de corrupción y de destrucción institucional interna y de orden y de paz social está a tal nivel que hasta para la gente de izquierda, Johannes es una buena idea. Sí, sin duda. A ese nivel estoy viendo yo las cosas. Sí, sin duda, sí, tienes toda la razón. El tratamiento que se le da a la entrevista es muy distinto a otros que hemos visto previamente. Incluso ayer, no sé si viste que había salido en CNN de Activa Research, director, donde decía que Johannes Kaiser, pero francamente pasaba a Kast. Entonces ya uno está viendo que los medios de comunicación pasaron el Rubicón, ¿cierto? Cruzaron el Rubicón y están hablando de Kaiser y me imagino que además porque venden más periódicos, porque tienen más visualizaciones. No, y espérate que se viene el Nacional Libertario. Sí, yo estoy así. Sí. Yo, ese día, yo creo que, mira, yo creo que el día que ya definitivamente salga el partido, voy a comprar una buena champaña, ¿sabes, Tarín? Una buena champaña y voy a brindar por todos los chilenos de buen corazón, jugados, que aman a su país, que nunca les ha importado un carajo la política, pero que terminaron por tomar conciencia de que si no nos movemos ahora, señoras y señores, la vacuna del COVID va a ser obligatoria. ¿Saben lo que eso significa? Que su ataque cardíaco ya viene en camino en esas cápsulas. Porque los problemas al miocardio que eso ha generado han sido tremendos. No solamente la vacuna va a ser obligatoria, le van a quitar a sus hijos si se sienten que nacieron en el cuerpo equivocado
con mucho mayor intensidad de lo que están haciendo ahora, que lo están poniendo a prueba. No solamente eso, se acabó Chile, porque si usted es de apellido Araya y cree que es de Aguita, va a poder impedir que se haga una nueva línea de tren entre Valparaíso y no me acuerdo dónde. ¿Sabe qué más? La Calera. Y eso por mencionar los casos que son desquiciados, porque no me estoy ni siquiera deteniendo en el descalabro económico, en el hambre, en el desabastecimiento, en el crimen organizado, en la captura del país por parte de las mafias. Ni siquiera me estoy deteniendo en lo grave que uno dice, pero qué atroz esto. No, le estoy mostrando ya en lo desquiciado, en el borde, en lo marginal, a lo que vamos a llegar si cada uno de nosotros no es capaz de ponerse bien los pantalones, inscribirse en el partido y darle legitimidad a una opción de gobierno que sea real oposición o real gobierno de derecha, de la nueva derecha en nuestro país. Y usted me puede decir que Chile, bueno, no es tan importante, porque en realidad fíjese que lo que ha logrado Bukele en El Salvador, un pequeño paísito como ese, cada país que se salva de las garras del nuevo orden mundial es una luz de esperanza del triunfo del bien y que podamos rescatar los fundamentos de la única civilización en la que la libertad, la palabra libertad tiene sentido. Porque no existe otra civilización donde se conozca la palabra libertad. La única civilización es la civilización occidental gracias a Jesús. La única, no hay más. Entonces yo ese día, por todos los chilenos de noble corazón, que decidieron darse la lata de ingresar en el mundo de la política y ponerle 4 clics al computador, pero que hicieron ese gesto por su país, yo me voy a escorchar una champaña y voy a brindar por ello. Así es. Mira, aquí vamos a mostrar entonces la página del Partido Nacional Libertario, nacionallibertario.cl. Fíjese la cita que dice: el precio que pagamos por nuestra desidia hacia los asuntos públicos es el riesgo de ser gobernado por personas indignas y malintencionadas. Bueno, usted va a este enlace, nacionallibertario.cl, y ahí puede hacer la inscripción para lograr que Johannes Kaiser llegue entonces a la primera magistratura y, por supuesto, detrás de varios personas que vayan a renovar la política, ¿cierto? ¿Qué falta hace, Vanessa, renovar nuestra política? Vemos siempre a la derecha transando sus principios. La verdad es que en realidad no tienen principios, creo yo, no los conocen. Vemos haciendo, en definitiva, que nuestro país siga por el mal camino. Hoy día tenemos una inmigración ilegal. Antes teníamos, no sé, países que nos querían invadir o que teníamos peligro. No, hoy día la invasión es simplemente de gente entrando como a borbotones, ¿cierto?, por el norte del país. Mientras tanto, Boric se va al Polo Sur, Dios sabe a qué. La verdad es que... a ponerle la bandera LGBT, po. No te creo, lo hizo. Sí, pues salió así con la bandera. Ay, no lo he visto. Sí, pues. Y yo acabo de publicar un post con la Evelyn Matei con la bandera, izándola, y Boric en el Polo Sur con la bandera LGBT, y le puse, descubre las diferencias. Qué buena, Vane, qué buena. Pocas son, pues, pocas son. Oye, hay gente que siempre me pregunta, oye, ¿qué es esta cuestión del nuevo orden mundial? Que también lo tratas, por supuesto, en el libro, ¿cierto? Dice Naciones Unidas, ¿qué define el nuevo orden mundial? ¿Qué es esto del nuevo orden mundial? Así como con peras y manzanas, Vane. La pandemia, pues, las medidas de la pandemia, es el nuevo orden mundial. Usted se queda encerrado en su casa, nosotros le podemos decir que van a haber cuarentenas climáticas, como ya se está haciendo en algunas partes en España. Usted no puede ir a trabajar, entonces nosotros le vamos a dar un bono y usted no va a poder tener nada, porque con los bonos no va a poder comprar nada, pero no tendrá nada y será feliz. Entonces, en el nuevo orden mundial no van a haber países, pues van a haber estados nomás, que van a ser como los tentáculos de la cabeza que va a ser la ONU. La ONU va a dirigir a esos estados que no van a tener nación porque va a haber una ciudadanía universal. Eso está en la Agenda 2030. Y entonces vamos a tener todos una nueva religión, la religión del ecocentrismo, en que lo más importante entonces es la ecología a niveles realmente extremos, de que te van a analizar cuánto es el CO2 que tú supuestamente
la huella CO2 que habrías dejado según el consumo en tu tarjeta de crédito. Por lo tanto, también quieren acabar con el dinero en efectivo, quieren acabar con las naciones, esencialmente, y con el poder que las naciones tienen en sus estados de autodeterminarse, frente a estos organismos internacionales que quieren comandar hasta lo más nimio de la vida de cada uno de nosotros. En el fondo es vivir como vivíamos en los años de pandemia, como viven los chinos, si uno quiere, con ese control social radical, pero con esta nueva religión que reemplaza a la religión de la vida, al cristianismo, por una religión que está anclada en concepciones que promueven la muerte, porque el ser humano es considerado una plaga, y eso se llama neomalthusianismo. El ser humano es considerado una plaga para el planeta y por lo tanto tiene que reducirse drásticamente la población, pero a través de ese tipo de medios, ¿no? Vanessa, y hoy día tú estás en Alemania. ¿Algo de esto ya se vive? ¿Ya están pagando impuestos verdes? Cuéntanos un poco como de la realidad del ciudadano. No, pero si aquí en Alemania, en España, en Holanda, en todas partes, tú tuviste el año pasado Senda en Francia, manifestaciones de los agricultores porque los están destruyendo con el Pacto Verde, porque con el cambio de matriz energética encarecieron radicalmente la energía. Alemania hoy día está transformada, está sumida en la peor crisis económica que ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, así de simple, por el cambio de la matriz energética. Y resulta que el cambio de la matriz energética, que cerró, clausuró todas las centrales nucleares, que es la energía más limpia que se puede producir, es peligroso, sí hay que saber hacerlo, pero los alemanes tienen mucho capital humano, ahí no tienes el problema, porque sería distinto que tú me dijeras, vamos a poner una central nuclear en Venezuela, esa cuestión es distinta, ¿no? Y bueno, y con ese cambio de matriz energética que depende al mismo tiempo de todos los insumos que produce China, porque los paneles solares los produce China, los autos eléctricos los produce China. Bueno, ¿y cómo es la matriz energética de China? Es una matriz altamente contaminante, produce altos niveles de CO2 por el uso del carbón. Entonces, mientras Alemania encarece su energía haciendo un recambio de toda su matriz energética por productos producidos por China con una matriz energética que es altamente contaminante. ¿Cómo me vas a decir tú que eso es razonable? Bueno, y Alemania la pregunta es muy importante porque Alemania es el motor de Europa. Entonces, si tú destruías Alemania, tú le metías un freno al crecimiento de toda la economía europea. ¿A quién le conviene eso? A los chinos, a los musulmanes, obviamente, pero sobre todo a los chinos. ¿Y cómo es posible que las autoridades alemanas acepten esto solamente por ideología? Están todos vendidos. O sea, la casta política de toda esta gente que era la perdedora original. Después de la caída del muro de Berlín se instaló en los organismos internacionales. Y la Unión Europea hoy día también está absolutamente capturada. Y ahí tú tienes, además, a personajes como George Soros, Bill Gates, la gente BlackRock, etcétera, que son tremendamente influyentes y que se compran las voluntades de los políticos en todas partes. Incluso acá. Incluso acá, horizontal, tenemos. Claro, pero si George Soros está detrás de la reforma política que está avanzando el señor Larraín, y lo dijo cara de palo con Fernando Pouso en un programa, si ni siquiera se arrugan para mentir. Pero después las conspiranoicos somos nosotros, si es notable. Así es. O sea, resumiendo, Alemania por una parte está en una tremenda crisis económica y por otra parte además tiene esta inmigración musulmana que debe ser mucho más chocante que lo que nos está pasando a nosotros con los venezolanos, porque son culturas absolutamente distintas. O sea, un musulmán es otro mundo, digamos, no es como ahora, nosotros que ya nos molesta. Dime. Sí, pero acá hay gente de origen musulmán que aman Alemania, porque tú, yo en ese sentido soy bastante más abierta, y que se atreven a defender a Alemania, mientras que los alemanes no se atreven a defender a Alemania para que no les digan que son nazis, ¿cachai? Entonces, la cosa es bastante revuelta. Lo que pasa, el problema es la inmigración ilegal, y el problema también es la manutención de una inmigración que no es capaz de absorber tu mercado económico y de parte que termina esclavizando a los oriundos del lugar. Yo en general estoy absolutamente a favor de la inmigración legal, y del derecho que tiene cada ser humano a vivir donde quiera vivir. Yo estoy súper a favor de eso, pero el punto es que no a costa de las otras personas que están ahí, a costa del trabajo de terceras personas. Ese es un punto importante, y lo otro, hazlo cumpliendo con las leyes del país, pues. O sea, así es simple, no podéis quebrar el Estado de Derecho, y una vez que llegaste a vivir a Alemania, si eres musulmán, no podéis seguir rigiéndote por tus propias leyes, pues, porque aquí hay un Estado de Derecho que está por sobre tus leyes. Entonces, si tú no estás dispuesto a asumir mínimamente la cultura del país al que llegas, entonces no elijas ese país para vivir. Yo no me iría a vivir a Arabia Saudita, porque yo no me voy a poner la burka, es una cuestión básica, ¿te das cuenta? Claro. Menos con 40 grados.
Claro, a ver, es una lógica elemental, que ¿por qué aquí no se cumple con una lógica elemental que mandata a la naturaleza humana? Porque esto no es una naturaleza humana, aquí yo no estoy hablando de algo así como que tengas que pensarlo mucho. No, nadie, ninguna mujer occidental se va a ir a vivir a Afganistán. Punto, no Lógico. lo va a hacer, porque no se va a adecuar nunca a esas condiciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué los musulmanes que no se adecúan a las condiciones de los occidentales se ven a vivir a Occidente? Bueno, porque tienen otro proyecto en la cabeza. Porque esto no Exacto. es querer salir adelante, surgir, tener tu familia, estar en un lugar que es donde a ti te gusta. No, esto es guerra. Eso es lo que pasa, llevada por otros medios. Sí, a eso me refería con que antes teníamos invasiones, no sé, pues de países y hoy día no, pues hoy día son los Claro. inmigrantes los que están haciendo la pega. Oye, tenemos en honor al tiempo, mi estimada Vane, tenemos un super chat de Susana Ardiles que me hizo llegar recién. Dice, Vanessa, tú conoces mejor a tu hermano. ¿Tú crees que en algún momento se dé la vuelta de chaqueta o eso lo descartas? Ese es mi temor personal. Mira, lo que pasa acá es que yo lo que diría es que lo descarto en un 100%, pero el problema, Susana, es que uno cuando le dicen te diste vuelta la chaqueta, ¿pero en qué? ¿Respecto de qué? Les voy a contar una cosa. Yo tengo 3 hijos, hombre. Y siempre les dije desde muy chicos que había que tener principios, que cada uno tenía que descubrir y construir sus principios, pero que tenían que ser pocos e inquebrantables. Costara lo que costara, así fuera la vida. Los pocos principios inquebrantables. Si la Susana me está preguntando si Johannes en algún momento se va a vender al globalismo, a George Soros o al señor Rockefeller, no lo va a hacer. Aunque le cueste la vida, no lo va a hacer. Si tú me están preguntando si Johannes se va a vender al crimen organizado y entonces tampoco lo va a hacer. Él viene de vuelta al cementerio, no lo va a hacer. Si me están preguntando si Johannes va a entregar soberanía al país o si Johannes va a irse, o si Johannes no va a ayudar a nuestros viejos militares hoy día injustamente presos, eso también es imposible. Johannes los va a ayudar y Johannes va a estar 100% jugándoselas por nuestro país. Ahora, si me preguntan si es que se va a dar vuelta la chaqueta, no sé, ¿qué podría ser? En que le dio el ministerio de los 3 chanchitos, o no, o ya, pongámoslo así. No terminó por eliminar el ministerio de la mujer. O sea, eso no es, él quiere hacerlo, pero eso no es quebrar con un principio, ¿me explico? Es el punto. Entonces, él quiere hacerlo. Hay cosas que uno quiere hacer y que uno a veces no puede hacer. Pero los principios son otra cosa. O sea, por eso es que fue tan grave el segundo proceso de nueva constitución, porque ahí se transaron todos los principios. Una persona, un voto. No hay desigualdad ante la ley. Eso Johannes no lo va a transar. Él no va a transar la soberanía de su país. Él no va a aceptar la imposición de la Agenda 2030 y su ideología climática y la ideología de género. Él no le va a hacer la genuflexión a los poderes internacionales fácticos. No lo va a hacer. Pero si ustedes entonces me dicen, no, es que él dijo que, no sé, pues iba a poder sacar inmediatamente en 2 años a los 200.000 o no sé cuánto y sacó a 155.000, traicionó sus principios inmigrantes ilegales, no, pues no traicionó, hizo todo lo que pudo. ¿Se entiende? Entonces, ese es el punto, que aquí hay como las expectativas siempre generan, las decepciones están en directa relación con las expectativas, por un lado. Por otro lado, hay una dimensión de la vida que es la dimensión de los ideales, de lo que uno quiere y de los principios que uno avanza a través de esos ideales. Y luego está el mundo empírico, práctico, donde uno hace todo lo que puede por ir en esa dirección. O sea, yo cuando leo en mi Facebook a una persona que supuestamente, porque no tengo claro, yo nunca leo mi Facebook, pero de repente uno está aburrida y tengo tiempo y puedo hacerlo. Pero una persona que supuestamente se dice libertaria, decir que Milei no está haciendo un gobierno libertario, que Milei está traicionando sus principios y que lo que él ha hecho lo puede hacer cualquier pejegallo, cuando yo leo que alguien dice que Milei no está haciendo un cambio real en Argentina y esa persona se atribuye a sí misma a ser más pura, más casta, más capaz. Entonces yo digo, ¿hasta dónde el narcisismo y los egos de los seres humanos? Y de hecho yo le puse a esa persona, que el único comentario que creo que hice el año pasado en todo el Facebook, le puse, no, pues verdad que Milei era marxista, que le encanta el keynesianismo, que está fascinado por la Mazzucato
y que quiere implementar la receta de Amartya Sen. Gracias por iluminarnos. En realidad Milei no es libertario. Es que, ¿sabes qué? Porque ya con gente así no hay nada que hacer. Sí, Entonces, si a mí exactamente. me van a decir que mi hermano traiciona sus principios, porque no sé, pues, en vez de haber en el primer año echado 200.000, logró echar a 100.000, o porque no pudo cerrar el Ministerio de la Mujer, pero pudo cerrar los otros. Entonces, ¿sabes qué? Porque hay planos y planos. Los principios son como la piedra de Pedro en la que se funda la iglesia, ¿no? La piedra. Eso es lo que no se cambia. Y yo siempre le dije a mis hijos, tengan pocos, porque si ustedes tienen muchos, necesariamente van a traicionar a alguno de ellos y eso va a llevar Claro. a que todos los demás pierdan su carácter sagrado y luego traicionen a todos los demás principios que tienen. Tengan pocos pero intransables. Y eso, entender esa realidad, para entenderla, o hay que meterse en un programa como este y hacer la pregunta como muy bien la hizo la Susana, o hay que estudiar, cosa que la gente no quiere hacer. Entonces la gente habla muy desde acá y desde sus emociones y no reflexiona, no profundiza, y en esa pasada es muy injusta con las personas que se juegan el pellejo por mejorarle la vida a todos. Exactamente, exactamente. Oye, y tenemos acá a René John Milchman, dice, ¿cómo derrotar a Matei? Esta ya es la última pregunta porque la verdad que estamos abusando de la confianza de Vanessa y yo sé que tiene otra entrevista ahora seguidita, así que, ¿qué hacemos contra Matei? Porque yo creo que Matei hasta la izquierda la vota. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que Matei es cosa que se... A ver, yo le digo al tiro a nuestro contertulio. Yo no he visto ningún debate entre Matei y Johannes. Déjenme verlo, pues. Déjenme ver qué pasa si ponen a Matei a discutir con Johannes, los dos precandidatos para primera vuelta. A ver, ¿cuánto más necesitamos que Johannes Kaiser para derrotar a Matei? Esa es mi pregunta de vuelta. Sí, muy buena respuesta, mi estimada Vanessa. Bueno, ya como decíamos, estamos en la hora. Yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros una vez más en nuestro programa, en nuestro humilde espacio Espejo Constitucional. Así que muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por este legado. ¿Eh? Es muy importante que la gente lo lea, lo entienda y se interiorice de estos temas, porque si no, uno no se da ni cuenta y pasan colados, ¿cierto, Vane? Así es, así es. Así que Bueno, cada bueno, uno hace lo que puede. Hay que ser sí, instrumento de Dios en esta vida. sí, así que te dejo un minutito para que te despidas de nuestra audiencia, ya concluyendo nuestro programa. Bueno, audiencia es una gran palabra para hablarle a cada uno de ustedes y decirle a los que no se han inscrito en el Partido Nacional Libertario que lo hagan, y aquellos que lo han hecho, que tengan algún conocido que no lo haya hecho, que lo persuadan de hacerlo. Porque yo les digo una cosa, el mejor regalo para Chile es que piénsenlo así. Imagínense ustedes, yo les prometo que ahí descorcho 2 champañas y de ahí hago un live. Sí. ¿Qué mejor regalo podría haber para Chile que tener el partido más importante del país, más importante que el Partido Comunista que tiene 50.000 militantes? Que tuviésemos un partido nacional libertario luchando por la libertad encabezada por Johannes, con más militantes que el Partido Comunista. Ese sería el regalo más lindo que le podemos hacer a nuestro país hoy día. Así que los dejo invitados a dar esta gran batalla, porque es una gran batalla y cada uno de ustedes importa. Bueno, Vane, muchas gracias, que tengas una linda semana, un día lunes, hoy día distinto para Espejo Constitucional, así que seguimos en contacto, Vane, de todas maneras. Un abrazo. Chao, mi querida Tari. Nos vemos en la punta del próximo cerro. Así será. Chao, chao, Vane, chao. Chao. Bueno, ahí teníamos a Vanessa Kaiser, ¿cierto? Oye, nos decía cómo nos inscribimos. Recuerde usted, acá le voy a poner cervel.cl/partidos y ahí usted busca Partido de Formación Nacional Libertario y se puede inscribir para darle a Chile un nuevo partido político. Ahí tenemos la foto de Johannes Kaiser. Muy bien, vamos a leer algunos de nuestros, así al azar nomás, como dice mi hijo, random. Si no sacamos los 70.000 inscritos, quiere decir que hay muchos sapos, dice. Matei tampoco tiene título. Épico. La derecha se reconfigura. Ojalá.
¿Qué más? A ver, ya inscrita, me dice la profesora anatómica. ¿Anatómica? Sí. Vane, eres seca, tengo tu libro, voy en la mitad, extraordinario. Yo todavía no lo puedo terminar, debo decir que estoy terminando también mi tesis de magíster, así que estoy ahí medio complicada, pero muy bien. Muy buen programa, muchas gracias Mariluz. Profesole, dice Vane, ayer simpatizantes de CAS estuvieron atacando sistemáticamente a Kaiser, tratándolo de penca por no tener un título universitario sin tomar en cuenta su trabajo como diputado. Lo van a hacer y lo van a seguir haciendo, profe. Así que yo creo que hay que escuchar cómo los perros ladran, es señal que vamos avanzando. Tengo más confianza en ti que en personas que conozco, dice Rafael, dice, hay que llegar a los jóvenes en colegios y universidades. Eso es súper importante, en realidad hay que llegar a todas partes, no solamente a los colegios y universidades, sino que a las juntas de vecinos. Yo como profesora, yo soy profesora de danza y de aeroyoga también, mis alumnas, por supuesto que escuchan mis opiniones, mis puntos de vista, así que yo creo que cada persona puede hacer su trabajo, dar su pequeño grano de arena para que esto vaya haciéndose bien. Bueno, Paola me dice, nosotros ya estamos inscritos. Nisi, hola Nisi, ¿cómo estás? También está acá en el chat. Y entiendo que al principio, que no lo he mostrado, estaba mi querido amigo Miguel Barrera. A ver, Miguel, ¿cómo es? Barriga. Saludos, Tarin, Vanessa y chat. Hola, ¿cómo está? También Vilma está. Buenos días, Tarin, gran invitada. Bueno, estuvo muy bueno el programa. Espero que lo hayan disfrutado. Espero, mire, yo me voy a ir de vacaciones la próxima semana, entonces espero hacer el último programa de esta temporada el próximo lunes. Estamos tratando de traer a Johannes Kaiser al programa. Así que les cuento. Y lo otro que le quiero contar, para que no se sorprenda, nuevo look. El miércoles voy a la peluquería, me voy a cortar el pelo. Ya. Yo sé que no le importa a nadie, pero para que no se sorprendan con el cambio. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy día. Que tengan un lindo día, una mejor semana todavía y a dar la batalla cultural, señoras y señores. Cómprese este libro, es muy bueno. Bueno, que tengan un lindo día y nos vemos. Chao, chao.